Muchísimo gusto para mí recibir a uno de los periodistas más con exportación, llamados tradicionales. Depende de los Estados Unidos, está supeditada a los Estados Unidos, al mercado preferencial norteamericano. Nosotros no podemos sobrevivir sin la ayuda, sin la protección, sin la amistad de los Estados Unidos. Cualquier cosa que se diga en contrario es pura ilusión, un puro engaño, y no tendría sustentación ninguna en la realidad. Presidente Balaguer, las relaciones con su vecino, con quien comparten ustedes esta isla, ¿cómo son ahora con Haití? Con Haití las relaciones nuestras son sumamente cordiales. Estamos interesados en que Haití evolucione hacia un sistema democrático estable. Creemos que nuestra estabilidad está ligada íntimamente a la estabilidad haitiana, que le hemos dado toda la protección necesaria, toda la ayuda necesaria. Hemos mantenido una vigilancia constante en las fronteras para impedir que traspasen esas fronteras y se trasladen a Haití personas que puedan llevar a ese país la subversión y la inquietud. Pero al mismo tiempo mantenemos una vigilancia constante sobre la frontera en nuestro propio interés, evitando el contrabando. Entre los dos países se ha desarrollado una gran actividad contrabandística, debido principalmente que Haití, por la situación en que está actualmente, carece de muchos de los artículos alimenticios más necesarios y recurre a nuestro país, que es el país más vecino, para obtenerlo. Como no hay relaciones normales a través de la frontera terrestre, recurren a esa medida ilegal, al contrabando, y se surte en gran parte de la economía dominicana. Ese contrabando en las relaciones entre los dos países está favorecido muy particularmente por el hecho de que la moneda haitiana no está devaluada como la dominicana. El GUR de la moneda haitiana está casi a la par con el dólar, y es de interés para los dominicanos que tienen una moneda devaluada atravesar la frontera clandestinamente y vender sus productos en Haití a precios mucho más remunerativos que lo que obtendrían en la República Dominicana. Bueno, es que la situación económica en nuestros países al sur de tiempos peor que en los tiempos anteriores. La deuda externa de la República Dominicana, ¿de cuánto es y cómo pesa sobre cada habitante de esta nación? La deuda externa nuestra ha crecido enormemente en los últimos años, durante los 2 cuatrenios del Partido Revolucionario Dominicano. Cuando yo dejé el poder en 1978 tenía una deuda pública del gobierno central de no más de 200 millones de pesos, y otras pequeñas deudas que tenían las agencias descentralizadas, como la Corporación Dominicana de Electricidad, que pasó por la tremenda crisis del alza del petróleo después de 1973. Pero en los cuatrenios del Partido Revolucionario Dominicano la deuda creció con préstamos que se obtuvieron a través de instituciones internacionales de crédito como el BID, el Banco Mundial, la Agencia Internacional para el Desarrollo, etcétera, y también a través de negociaciones con bancos comerciales que prestaron a intereses usurarios, como el préstamo de 185 millones de dólares que se obtuvo en mercados europeos y que representa para el país todavía una carga ominosa, hasta el punto de que esa deuda contratada, como he dicho, a intereses sumamente elevados, se está todavía pagando. Se ha pagado varias veces el valor de la deuda y todavía el país se encuentra endeudado considerablemente por ese compromiso que se hizo irregularmente, indebidamente, absurdamente, en una época en que el país podía haberse desenvuelto con sus recursos, los recursos propios del ahorro interno. Ahora mismo tenemos pues una deuda pública de más de 4.000 millones de dólares, que es una pequeñez si se habla de México, si se habla de Brasil, si se habla de Venezuela, si se habla de cualquier país desarrollado económicamente, pero que para nosotros es un fardo insoportable, algo increíble, algo que está fuera de los cálculos de todos los dominicanos, de todas las posibilidades de nuestro país. 4.000 millones de dólares representan una carga insoportable para la economía dominicana. Yo he declarado que esa deuda es impagable, que
no estamos en disposición de aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional si esas imposiciones nos constriñeran, como constriñeron durante el gobierno pasado, durante los últimos años del gobierno pasado, nos constriñeran a pagarla en plazos que están fuera de nuestro alcance. Exigimos pues que esa deuda se pague, queremos pagarla como la quieren pagar todos los países de la América Latina, pero queremos pagarla en condiciones honorables y en condiciones que no comprometan el desarrollo del país ni pongan al borde de un conflicto social de dimensiones inconmensurables a la República Dominicana. ¿Hay algún plan concreto sobre esto? Por ejemplo, algún país, el Perú, señala el gobierno peruano que no pagará más allá del 10% de lo que ingrese por sus exportaciones. ¿En qué forma la República Dominicana va a pagar o a no pagar? Nosotros estamos dispuestos a pagar y hemos pagado ya una parte de nuestra deuda. Hace poco se pagó al Banco Mundial una pequeña deuda de 11 millones de dólares que se había vencido y que era la que tenía mayor urgencia porque era el único vencimiento pendiente y era el único obstáculo que teníamos para obtener nuevos acuerdos con el Banco Mundial y nuevos desembolsos de esa institución bancaria para otros préstamos que se habían hecho con ella. Hemos también buscado a través de contactos con el Grupo de París y a través de contactos con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente con la Agencia Internacional para el Desarrollo, hemos buscado ajustes, nuevos ajustes para el pago de la deuda pública. En fin, nosotros queremos pagar la deuda pública, tenemos conciencia de que debemos pagarla, pero necesitamos condiciones más blandas, condiciones más factibles para el pueblo dominicano, condiciones que no nos estrangulen, que no nos acorralen y nos hagan imposible la vida, sino que nos permitan promover nuestro desarrollo, crear y ampliar nuestros recursos propios y al amparo de ese desarrollo hacerle frente a esos compromisos internacionales que para nosotros son sagrados, que queremos cumplirlo, pero cumplirlo, repito, en condiciones factibles para el país y que sean también beneficiosas para los propios acreedores, porque un deudor insolvente, un deudor en quiebra, no representa ninguna garantía para ningún acreedor. ¿Usted observa la posibilidad de un frente común de deudores, presidente? No patrocinamos esa idea, como creo que no la patrocinan la mayoría de los países de la América Latina, el llamado Club de Deudores. Preferimos que a través de conversaciones y de acuerdos bilaterales se llegue a establecer reajustes que permitan a cada uno de nuestros países pagar sus deudas, hacerle honor a ellas, pero en condiciones, como digo, verdaderamente razonables. En alguna ocasión, durante algún tiempo, fue usted, hace muchos años, el jefe de la misión diplomática de la República Dominicana en México. Y seguramente observó usted el desarrollo de la reforma agraria en México, generada por la revolución que comenzó en 1910. Creo que aquí en su país, señor presidente Balaguer, también hay problema de tenencia de la tierra. De alguna manera está usted enfrentándose a este asunto y hay alguna inspiración de la reforma agraria mexicana. Sí, señor. Durante los 2 años que pasé en México, entre 1948 y 1950, representando a mi país, pude estudiar profundamente la reforma agraria mexicana, leer la historia y compenetrarme con las grandes figuras de México, las figuras de la revolución, especialmente la de Emiliano Zapata. Cuando yo dicté en 1972 aquí el Código de Agrario, llamado Código Agrario, me inspiré principalmente en su fórmula, la tierra para quien la trabaja. Ayer mismo, en una reunión que tuve con los campesinos en una de nuestras regiones más agrícolas más promisorias, en Azua, hablé de ese tema y dije que mi gobierno persistiría en el plan de la reforma agraria
y que inclusive estaba en disposición de completar el Código Agrario de 1972 con una nueva ley, en virtud de la cual se dispusiera la explotación de las tierras bardías, cuyos propietarios se negaran a trabajarlas, bajo la condición, bajo la reserva, de que el Estado, después de ampararse a través del Instituto Agrario Americano de esas tierras bardías, las devolviera a sus dueños legítimos después de recoger las cosechas. Esa idea se me ocurrió en presencia de una gran extensión de tierra adquirida en la provincia de Azua, donde se construyó una presa que la construyó mi gobierno, la de Sabana Yegua, y un canal, el canal de Aquel del Sur, que costó una suma cuantiosa y que permite el regalío de esas tierras. Repito, ayer mismo se me ocurrió en presencia de esas tierras bardías esta ley, porque no es posible que en una provincia que se está prácticamente al borde de la desesperación, donde hay masas depauperadas que pasan hambre, donde hay un gran desempleo, existan tierras ociosas, pues simplemente porque exista un conflicto en sus propietarios que se nieguen a sembrarlas. Para los campesinos es una tentación, es un llamamiento a la revolución, un llamamiento al desorden, un llamamiento a la subversión, que se esté muriendo de hambre y que ante sus ojos se presente una gran extensión de tierras óptimas para el cultivo, que permanecen ociosas por un conflicto de intereses entre particulares. Soy partidario de la reforma agraria al estilo de México, la tierra para quien la trabaja, pero con respeto absoluto a la propiedad privada y en forma pacífica. Yo hice, por ejemplo, que todas las tierras arroceras del país, que son las mejores tierras, pasaran en su inmensa mayoría al Instituto Agrario Americano y se distribuyeran entre agricultores sin recursos, alegando que en las regiones del país donde el Estado construía obras de infraestructura de gran valor, canales de regadío, presas, obras que hagan posible el cultivo de la tierra, que no es posible cuando se hagan esos desembolsos, que son el fruto de la sangre del pueblo americano, del ahorro del pueblo americano, el fruto del dinero proveniente de los bolsillos del contribuyente dominicano, pasaran a ser disfrutadas por grandes terratenientes y no por los agricultores sin recursos, es decir, para aquellos para los cuales el principio de la justicia social encargada en el lema de Emiliano Zapata era una cuestión de vida o muerte. La tierra, que la hizo Dios, que es anterior al hombre, para quien la trabaja y para quien, de acuerdo con la sentencia bíblica, la riega con el sudor de su frente. Señor presidente, esta intención la veo yo en algunos casos aquí en la República Dominicana, pues un poco desfasada, un poco contraria a la realidad de lo que uno puede ver en las calles. Por ejemplo, en mi estancia aquí, me llamó la atención el enorme número de coches alemanes de los más altos precios. Indagué y alguien me dio el dato de que hay en esta república pequeña y con tantos problemas, más coches de ese tipo que en todo el estado de Florida en los Estados Unidos. ¿No le parece a usted que hay una gran desigualdad? Sí, señor. Eso se debe primero a la tendencia nuestra, que no es exclusivamente nuestra, sino de todos los países de ascendencia española. La tendencia a la vida fácil, a eludir el trabajo, a hacer más fácil la existencia sin necesidad de esforzarse, de sacrificarse, de imponerse privaciones. Es decir, en una palabra, la tendencia al lujo y al boato. Pero también se debe a que en el gobierno anterior, el gobierno de Concentración Nacional, se dieron cuantiosas exoneraciones para automóviles de lujo. Yo jamás en 12 años de gobierno concedí una zona de exoneración para un carro Mercedes-Benz considerado como un carro de lujo. Se la di únicamente al rector de la Universidad de Santo Domingo, la Universidad Autónoma, la UAS, precisamente un líder contrario a mi partido, un líder del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor don Antonio Rosario, que era rector de esa casa de estudios y que pagó por un precio único la suma de 14,000 pesos para que se le diera esa exoneración. Fue esa la única exoneración de un carro Mercedes-Benz, de un carro de lujo que yo le di durante 12 años.
Pero después, en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, en los 2 últimos cuatrienios, se multiplicaron esas exoneraciones. Se trajeron aquí carros de lujo, y usted ve por eso, con gran sorpresa, usted que viene de un gran país en pleno desarrollo, ve con gran sorpresa que en esta pequeña república, en esta pequeña nación, en este peñón del Caribe, haya más carros de lujo casi que transeúntes. ¿Y qué va a hacer contra eso, presidente? No dar una sola exoneración para un carro de lujo, ni permitir que se traigan carros de lujo a la República Dominicana, sino en casos muy excepcionales. Para eso se han establecido, y ya también lo había establecido en sus últimos meses el gobierno anterior de Concentración Nacional, cuotas para la importación de vehículos. Ellos la establecieron forzadas por la necesidad de impedir el desarrollo del circulante, la presión que hacía el circulante sobre la moneda, haciéndole perder gran parte de su valor adquisitivo y creando problemas cambiarios de importancia en el país. Nosotros lo hacemos porque estamos conscientes de que lo que el país necesita es traer tractores y no carros Mercedes-Benz, que lo que el país necesita es sobre todo arar la tierra, aumentar la productividad de la tierra, crear fuentes de trabajo para el campesino, disminuir el desempleo en la población de nuestros campos y no crear medios de distracción que, lejos de contribuir al desarrollo del país, lo que hagan es hacer más difícil nuestra situación, más difícil el pago de nuestra deuda pública, más difícil nuestro desarrollo, más difícil la salvación del país, que pasa actualmente por una época enormemente conflictiva, enormemente difícil. Señor presidente, ¿usted tiene algún carro personal, algún carro de su propiedad? Tengo el mismo que usaba desde hace 9 años. Y además, los 2 pequeños carros de mi escolta, pero son de mi propiedad. No he usado hasta ahora ningún carro perteneciente al Estado. Gano la suma de 2.087 pesos, 3.000 pesos es mi sueldo. Solamente recibo, después de hecho las reducciones por concepto del impuesto sobre la renta, de la suma de 2.887 pesos. Esa suma es la única porque yo no recibo gastos de representación de ninguna clase. Cuando viajé, por ejemplo, a Miami hace unos días para participar en la conferencia del Caribe sobre el desarrollo de esa ciudad, solamente hice uso de 7.000 pesos para mí y para mis 4 acompañantes. Le di 1.000 pesos a cada uno de ellos y con el resto devolví 1.000 pesos al Tesoro Nacional cuando regresé a la República Dominicana. En cambio, mis antecesores, cuando hacían sus viajes al exterior, llevaban comitivas de hasta 200 personas y hacían gastos multimillonarios. Yo creo que este país no puede salvarse sino dentro de un régimen de estricta austeridad, que debe pensarse cuando se invierte en un solo centavo del erario público, para que se invierta en obras que sean principalmente reproductivas o de las cuales se genere alguna utilidad para el pueblo dominicano. A ver si le entendí bien, señor presidente. Cuando usted fue a Miami, regresó y devolvió parte de lo que le sobró. ¿Quiere decir que presentó sus gastos, las facturas de hotel? Señor, fue simplemente una suma de $7.000. De esos $7.000 se devolvieron 1.000 y me acompañaron 4 personas. Cada una de esas 4 personas yo le di 1.000 pesos. Eran militares que me acompañaban como escolta de seguridad. Señor presidente, 2.800 pesos dominicanos son alrededor de $900 de Estados Unidos al mes. Ese es mi sueldo, con eso vivo. He sido un hombre organizado toda mi vida. He hecho mis pequeños ahorros, no tengo fortuna, pero sí me suelo desenvolver porque soy de los dominicanos que cree que uno debe cubrirse hasta donde le alcanza la sábana. Ese ha sido mi lema durante toda mi vida. Mi vida ha sido una vida de austeridad. A mí jamás se me ha visto en un club
participando en actos de diversión. Mi vida ha sido una vida de gabinete, una vida de estudio, una vida de un hombre entregado a su trabajo y enamorado de su país. Señor presidente, ¿hay algún pariente de usted en esta administración? Ninguno. Le he prohibido a todos mis parientes tomar parte en el gobierno. No he nombrado a un solo pariente mío en la administración, excepto el secretario político del Partido Reformista Social Cristiano, que se le nombró cónsul en Nueva York. Él es actualmente el cónsul en New York, pero él hizo la campaña política durante varios años y tenía derecho a esa posición, pero fue una posición modesta que se le dio por algún tiempo, porque no quería emplearlo, a pesar de que tenía derechos bien ganados para ello en el gabinete presidencial. No quería que en el gabinete, ni como secretario, ni como subsecretario de Estado, figurara ningún pariente mío. Y he mantenido inflexiblemente esa política. Ahora mismo acabo de expulsar de mi escorta a personas que eran entrañables amigos míos, que me acompañaron en las luchas políticas durante toda mi vida, durante más de 50 años, y los expulsé de mi escolta civil porque crearon una compañía para hacer actos, desarrollar actividades lucrativas, y consideré que esas actividades lucrativas podían empañar a la imagen del gobierno, porque esas personas, con su presencia en el Palacio Nacional, podían hacer tráficos de influencia y obtener beneficios ilícitos a través de la compañía que habían formado. ¿Les impidió usted la entrada al palacio o nada más los...? Tienen derecho al acceso al palacio. Entre ellas hay una señora llamada Benilda Balaguer, casada con un coronel del ejército llamado Bello Rocha, que era la presidenta de esa compañía y que no es pariente mía a pesar de que lleva mi nombre. Pero ellos se titulan parientes y yo los acepto como parientes aunque no lo son. Y ella fue también de la que fue expulsada y fue de las personas a quien se le impidió el acceso al Palacio Nacional. Y esa medida será mantenida mientras yo sea presidente de la República. Señor presidente, acaba usted de tomar posesión en agosto. ¿Cuánto dura el periodo presidencial en la República Dominicana? Solamente 4 años. ¿Y luego puede ser reelecto? Todavía no se ha prohibido la reelección, aunque hay un proyecto que presentó precisamente el doctor Salvador Jorge Blanco, el expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, que prohíbe la reelección y que introduce algunas reformas constitucionales de gran interés con las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Entre ellas la que tiende a devolverles la independencia absoluta al Poder Judicial, no solamente teóricamente, sino inclusive estableciendo en favor del Poder Judicial un presupuesto independiente para que ellos manejen sus propios fondos y gocen de absoluta independencia con respecto a los demás poderes del Estado. Además, en ese proyecto de ley se establece el principio del control de la constitucionalidad de las leyes al estilo norteamericano, es decir, el control de la constitucionalidad de las leyes de motu propio por la Suprema Corte de Justicia. Se descartó la idea de establecer un tribunal de garantías constitucionales como en España, porque se consideró que era más factible y más práctico para nosotros establecer una Cámara especial en la Suprema Corte de Justicia que ejerciera el control de la constitucionalidad de las leyes. Señor presidente, le agradezco profundamente el honor de que nos haya recibido y le agradezco también los conceptos que hemos escuchado que han sido para nosotros sumamente orientadores. Esta entrevista de la agencia ECO está pasando en las comunidades de hispanoparlantes en los Estados Unidos, en la República Mexicana, en muchos países de América Latina a través de satélite. Quisiera usted decirnos algo para terminar. La única cosa, saludarle a usted con gran admiración, reconocer en usted, como lo dije al principio, quizás el mejor promotor de programas de televisión de gran interés en la América Latina, y además valerme de su bondad para transmitir al pueblo de México mis sentimientos de admiración, de respeto y de simpatía. Conservo un grato recuerdo de mi estancia en ese país y como todos los americanos vivimos orgullosos de México.
todos en cierto modo nos sentimos también mexicanos por el carácter de ese pueblo que ha defendido con ardor, con osadía, con energía, con egoísmo su propia independencia y que siempre ha estado al lado de los países débiles, defendiendo el derecho de no intervención y el principio de la igualdad de las soberanías nacionales. Muchas gracias, señor presidente Balaguer. Desde el Palacio Presidencial en Santo Domingo hemos llevado a través de la agencia ECO una entrevista con el señor Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana. Muchas gracias.